Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. México sigue en alerta máxima por la arremetida violenta del cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en una operación militar. Las autoridades informaron que esta acción dejó 57 muertos, 27 de ellos de las fuerzas de seguridad del Estado. También hay 70 detenidos en al menos 7 estados de la zona central. Tras un día de caos y bloqueos este domingo, el país está en calma, pero se extiende el miedo. Las calles vacías reflejan un temor permanente camuflado en normalidad. Mira, ahorita toda la gente estamos asustados, nadie queremos salir, ahorita casi nada más para lo más necesario. Qué bueno que estén acabando con todas estas organizaciones, pero pues el miedo por estas situaciones que se están creando ahorita. Una muestra del poder que tienen los grupos criminales es lo que, como ella, presenció este fin de semana una población impotente. Ya lo habían visto con la captura de Oviedo Guzmán, hijo del Chapo, detenido por primera vez en 2019, pero luego liberado al desatarse una ola de violencia, aunque no bajo el mismo nivel de asedio. ¡Sal, video! El caos estalló de nuevo tras un operativo que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera, uno de los capos más buscados del mundo. Vehículos terminaron en llamas y hubo 85 bloqueos en carreteras de 11 estados, incluyendo California, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, el más afectado con 18 cierres viales. Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. La suerte de alias El Mencho llegó a su fin la madrugada de este domingo, pero inició con una trazabilidad a su red de vínculos. La pareja sentimental, de quien incluso fuera comparado al nivel del Chapo Guzmán, fue pieza clave. El 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de la mujer, quien la llevó a una instalación en Tapalpa, donde estaba el capo. Un día después se confirmó que Mencho se encontraba allí con un círculo de seguridad y se dio vía libre a un plan con 3 componentes: el terrestre, aéreo que incluía 6 helicópteros y la fuerza especial. Una vez en el lugar, los hombres escudo de este narco abrieron fuego contra el personal militar. En medio de los enfrentamientos, el Mencho emprendió la huida con su círculo cercano. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. El personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Lo siguiente fue el intento para trasladarlo, dada la gravedad de sus heridas, aunque murió en el trayecto. Entre el material incautado están 7 armas largas, granadas, cartuchos, 2 lanzacohetes y 8 vehículos. Después del operativo, estas son las imágenes que deja la violencia. El humo también cubrió Puerto Vallarta, donde se cancelaron las operaciones internacionales y la mayoría de vuelos domésticos. Y en la terminal aérea de Guadalajara, la psicosis entre pasajeros sin saber qué pasaba no fue menor. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hoy hay libre circulación en las carreteras y que mañana aguarda la normalidad en los vuelos. Y esto aseguró sobre la cooperación con Estados Unidos en el operativo. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Sin embargo, su gobierno envió 2.500 efectivos para reforzar la seguridad en varios estados. ¿Quién era alias El Mencho? Rubén Nemesio Oseguera Cervantes era cofundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Durante años fue el narcotraficante más buscado de México y uno de los principales objetivos de seguridad tanto para México como para Estados Unidos, acusado de liderar una red global de tráfico de drogas.
nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. En una familia humilde dedicada al cultivo de aguacate, migró siendo joven a Estados Unidos en busca de oportunidades. En 1994 fue detenido en California y condenado por conspiración para distribuir heroína. Posteriormente fue deportado a México. Tras su regreso, ascendió en el crimen organizado hasta fundar el CJNG a inicios de la década de 2010. Bajo su mando, ese cartel se convirtió en uno de los más violentos del mundo, responsable de ataques a fuerzas militares, bloqueos armados y el uso de armamento de alto poder. El grupo operaba rutas internacionales de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Aunque su fortuna personal nunca fue confirmada, autoridades estiman que el CJNG obtenía ingresos superiores a los 12.000 millones de dólares al año mediante el tráfico internacional de drogas, armas y extorsión. El enfoque del cartel en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos consolidó su expansión global, pero lo puso en el foco del gobierno Trump. Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, una de las mayores recompensas activas contra un criminal en el mundo. En 2024, el Departamento de Estado aumentó la cifra y lo mantuvo como uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Otoniel Martínez, periodista de nuestro aliado Azteca Noticias, quien quedó junto a su camarógrafo en medio de una balacera durante el operativo contra alias El Mencho. Martínez describió la violencia y la furia de los delincuentes. Terminamos de hacer el reporte y yo leo a través de los comunicados oficiales del gobierno que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba operando de manera normal y por eso mi compañero y yo decidimos tomar la carretera Chapala para llegar al aeropuerto y apenas habíamos recorrido 6 kilómetros cuando vemos de frente la furia de estos encapuchados que a la distancia pensamos que eran hombres, quizá policías que estaban cerrando la circulación por protección de quienes estábamos circulando en esa carretera, pero no, metros más adelante nos damos cuenta que eran 4 sujetos encapuchados, el rostro cubierto, pistola en mano y con esa arma en mano hacen una señal a todos los automovilistas que por ahí circulábamos a que nos desviáramos del lado derecho. Mi compañero al volante hace la maniobra para alejarnos del peligro y es cuando escuchamos por lo menos 3 detonaciones y uno de esos disparos alcanza nuestra ventanilla trasera izquierda y ese disparo atraviesa completamente la camioneta y sale por el lado derecho atravesando toda la lámina. Sentimos como el vidrio, el cristal de la ventanilla se nos viene encima y nuestra reacción fue agacharnos. Mi compañero afortunadamente no pierde el control y acelera para alejarnos de esa zona de peligro y kilómetros más adelante nos detenemos en un mercado, en un estacionamiento del mercado San Isidro para revisar lo que había pasado y nos dimos cuenta que afortunadamente y por cosa de segundos y centímetros, eso quedó solamente en daños materiales. Usted me dice, el volante, nuestro conductor, acata la señal que le hace los delincuentes a la derecha, pero así todos los delincuentes atacan la camioneta con balazos. Sí, tal cual. Nosotros, la verdad es que, bueno, ni nosotros ni ninguno de los vehículos que estábamos transitando nos opusimos a la señal. Es más, reaccionamos de manera inmediata, pero aún así dispararon. Y yo creo que eso es lo más delicado de la furia con la que responde este tipo de cárteles, porque van a diestra y siniestra contra uniformados y contra civiles, porque dicho sea de paso, nosotros circulábamos en una camioneta rentada que no tenía logos de prensa. Entonces, como nosotros y como los demás, nos dirigíamos al aeropuerto por una indicación del gobierno que el aeropuerto estaba funcionando de manera normal, cuando la realidad era completamente diferente. Le disparan a lo que sea, a lo que se mueva. Pero sí, tal cual lo platicas, Juan Camilo, disparan a diestra y siniestra. Lo curioso es que en los reportes oficiales no aparecen civiles lesionados. Lo hemos platicado con mi compañero, no hemos tenido tiempo de procesar quizá de manera detallada lo que el día de ayer vivimos. No nos hemos detenido. La jornada, tú sabes cómo son
en medio de episodios como estos. No hemos parado, la verdad es que solamente utilizamos unos minutos para ambos informarle a la familia que estábamos bien, informarle al equipo que habíamos salido ilesos de ese ataque directo y hemos tenido entre algunos lapsos, pues minutos para entre nosotros platicar y hablar que ambos tenemos todavía una especie de psicosis ahora que estamos todavía en las calles. Impresionante relato de Otoniel Martínez de Azteca Noticias. Si algo quedó en evidencia con este duro golpe al cartel Jalisco Nueva Generación es su poderío militar. Los videos que han circulado en redes sociales muestran la robustez de su armamento. Fusiles de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico comparables al de una fuerza militar oficial. Estos hombres fuertemente armados y que se movilizan en vehículos blindados sofisticados y con protección especial, aunque usted no lo crea, no son miembros del Ejército ni de ninguna otra fuerza armada oficial de México. Son integrantes de grupos armados vinculados al narcotráfico, utilizados para proteger territorios, enfrentar rivales y desafiar a las autoridades. A ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. En grabaciones difundidas en redes sociales se observa a decenas de hombres encapuchados en formación, portando chalecos tácticos y armas largas. Según informes públicos de la Secretaría de Defensa Nacional de México, el cartel Jalisco Nueva Generación ha logrado expandir su presencia a múltiples estados del país y mantiene operaciones internacionales. Especialistas señalan que su estructura incluye células regionales armadas, equipos de reacción rápida, redes de vigilancia e inteligencia local, así como talleres clandestinos para blindaje artesanal de vehículos. Aunque no existen cifras oficiales exactas sobre el número total de integrantes armados, centros de análisis de seguridad estiman que el grupo cuenta con miles de miembros distribuidos en distintas funciones. Soy miembro activo del cártel Jalisco Nueva Generación. En 2015, el grupo fue vinculado al derribo de un helicóptero militar durante un operativo en Jalisco, un hecho que marcó un precedente sobre su poder de fuego. Analistas coinciden en que si bien no se trata de una fuerza armada convencional, su nivel de organización, financiamiento y acceso a armamento representa uno de los mayores desafíos para la seguridad pública en México. Y después de ver estas imágenes tan intimidantes, nos preguntamos, por supuesto, sobre el alcance del poder de este cartel. Y se lo preguntamos a María Teresa Aya, analista internacional. Teresita, ¿qué más se sabe del poder del cartel Jalisco Nueva Generación? Buenas tardes. El cartel de Jalisco Nueva Generación es un cartel que es muy poderoso en muchos temas, incluido el económico, por aquello, por ejemplo, el lavado de activos en los países donde opera, o en lo político, con la compra de policías y de jueces que pueden incidir en ciertas políticas y decisiones. Y es que estamos hablando de uno de los grupos criminales más poderosos del planeta. Está entre los 5 más grandes. El primero es el grupo 'Ndrangheta, que opera en Italia. Es el más poderoso del mundo, seguido de la mafia rusa. Y el tercero es precisamente el cartel de Jalisco Nueva Generación. Es más importante que el de Sinaloa, también en México, que se debilitó mucho luego de la extradición del Chapo Guzmán, su líder. Y por último, el quinto es la triada china. Entonces estamos hablando de un grupo muy poderoso en lo criminal y que en México opera en todo el país, sí, pero hay algunos estados, departamentos diríamos, donde es supremamente importante. Entre ellos tenemos entonces Jalisco y Guanajuato, que son su centro de operaciones en la mitad del país, donde nacieron y donde concentran sus operaciones. Pero también está aquí en el estado de Colima el puerto de Manzanillo, que es clave porque por ahí entran todos los insumos que vienen desde China para la fabricación del fentanilo. Y en el Atlántico tenemos a Veracruz, desde donde salen los productos para ir a África y a Europa. Rutas muy importantes, como lo son también al norte las rutas que conectan con Estados Unidos. Un control de rutas para expandir su imperio muy importante el que tienen en México. Y es que además de todo eso, estamos hablando de un grupo que tiene
ingresos por cerca de 12.000 millones de dólares. Con eso es mucho lo que pueden hacer. Tienen militantes, más o menos 20.000, pero contratistas, este es un número importante, más de 100.000. ¿Por qué? Estos son, por ejemplo, los operarios de los puertos que no son miembros del cartel, pero que reciben plata y les ayudan en sus operaciones. Es decir, son un grupo absolutamente gigantesco a nivel global y es que operan en más de 40 países. Un grupo muy importante que hay que ver si, al igual que el de Sinaloa, se va a debilitar ahora que lo dejaron sin su gran líder. Teresita, entre tanto, cabe precisar que el poder del cartel de alias El Mencho también llegó a Colombia desde hace más de una década. Inicialmente su objetivo era apoderarse de toda la cadena de tráfico de cocaína, pero los narcos colombianos lo impidieron y terminaron formando una alianza. Alias El Mencho y su cartel Jalisco Nueva Generación llegaron a Colombia desde hace ya casi una década y se ubicaron en Cali, Medellín, Bogotá y Costa Pacífica, según uno de los hombres que más luchó contra esos carteles, el general Jorge Vargas, exdirector de la policía. Trataron de entrar a Colombia muy fuerte en alianzas con las FARC, con el Clan del Golfo, con los grupos pequeños narcotraficantes del Caribe, Pachencas, etcétera, con gente de Medellín y Cali. Intentaron acomodarse como cartel predominante, lo estoy hablando hace 6, 7 años en el país, pero los grupos colombianos no lo permitieron. Explicó que los emisarios mexicanos del cartel Nueva Generación se fortalecieron en Colombia tras el proceso de paz. Del bloque sur, Oliver Solarte, que fue el primero a empezar a recibir mexicanos en la frontera colombo-ecuatoriana. De igual manera, frontera con Panamá, en esa época en donde comenzaron los primeros acercamientos para la producción, que era traficada por la gente de la oficina en Medellín y con los grupos de Cali, César. De igual manera, establecieron algunas rutas menores por el Caribe colombiano con el Clan del Golfo, que luego, con la lucha contra las FARC y la entrada al proceso de paz, el Clan del Golfo es quien toma directamente hacia el Pacífico colombiano y la zona del Urabá y el Caribe, el tráfico directo con Jalisco Nueva Generación. Y así se consolidó como el cartel mexicano con más poder, no solamente en el país, sino en el mundo, por su alianza con narcos colombianos. Con el Clan del Golfo, directamente lo recibía Chiquito Malo, en la zona del Nueve Paramillo y en la zona del Urabá y en el sur de Córdoba. Inclusive se produjeron capturas de mexicanos en esa zona. Nariño y el sur del Valle, también Cauca y sur del Valle, informaciones sobre presencia de mexicanos, especialmente unos con Clan del Golfo, con la gente de FARC, de los cultivos de FARC de Cauca y de Nariño. Resaltó el exdirector de la policía que por eso Colombia debe intensificar la lucha contra los cultivos ilícitos y los insumos químicos para apoyar la intensa lucha contra las drogas que se realiza en varios países de la región con el apoyo de Estados Unidos. Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo mostró la grave situación de orden público que se vive en varias regiones del país de cara a las elecciones del 8 de marzo y también la primera vuelta presidencial. Alejandro Cortés, usted nos tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, pues en su mayoría son municipios en donde escogen las curules especiales de paz para el Congreso de la República. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los candidatos se enfrentan a un riesgo estructural que se caracteriza por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como las restricciones a la movilidad y la prohibición de hacer proselitismo en los territorios que están dominados por los grupos armados. El color naranja de este mapa muestra las regiones que, advierte la Defensoría del Pueblo, requieren acción inmediata por parte del Estado ante el riesgo inminente para la jornada electoral del domingo 8 de marzo y la primera vuelta presidencial, entre los que están Puerto Tejada, Balboa, Jambaló, Padilla y Villarrica en Cauca, San José del Palmar en Chocó y Leiva en Nariño. Pero en total son 433 municipios que tienen algún tipo de alerta. Los grupos armados definen en algunas zonas reglas de comportamiento, autorizan o prohíben expresiones de participación política, deciden qué candidaturas pueden ingresar o no a determinados territorios, carnetizan a la población de tal manera que hay un control general de la conducta de la población
en la zona. Una radiografía que también denuncia el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares. Hay una instrumentalización de la población, porque el que tiene plata, el que tiene un fusil en la mano y el soldado puede estar a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, pues lo hace y amenaza. El informe además cuenta de la presencia de 2 grupos armados que entrarían a operar en la región del Catatumbo. Se han identificado recientemente combates entre el Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra en zona rural de Ocaña. Esto es extremadamente grave porque implicaría el ingreso de 2 nuevos actores armados a la región del Catatumbo. La capital del país tampoco se escapa de esta alerta de la Defensoría. En Bogotá, 2 grupos armados tienen una alta incidencia en las localidades de Los Mártires y Santa Fe. Existe una disputa territorial entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que está relacionada con el uso de, por ejemplo, de artefactos explosivos, también todo el tema de extorsión, exacción. Han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas dentro de estas localidades. En la región Caribe, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el archipiélago de San Andrés, se tendría la presencia de más de 5 grupos armados que podrían afectar las elecciones. De las recomendaciones que se dieron en la alerta temprana, solo se ha ejecutado el 42%. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que la institucionalidad le ponga la lupa a los municipios más críticos. La misión de observación electoral, por su parte, ha señalado que el 27,4% de las inscripciones irregulares de cédulas a nivel nacional se concentran en municipios que eligen curules de paz. Por ejemplo, en Cartagena del Chaira, en Caquetá, un solo puesto de votación registró 1.309 ciudadanos inscritos en solo 4 días, presuntamente bajo presión del denominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente. Alejandro, gracias. Pues la registraduría, de otro lado, realizó un simulacro para el escrutinio de las elecciones que hace parte de la fase de verificación de los votos que serán informados por cada una de las mesas instaladas el día de las elecciones. María Camila Roa nos explica de qué se trata ese proceso y cómo se está preparando el organismo electoral. Desde hoy, 3.700 comisiones escrutadoras, las encargadas de verificar los resultados del próximo 8 de marzo, empezaron los simulacros de lo que será la transmisión final de los datos de cada mesa una vez se cierren las urnas. Acompañamos al registrador Hernán Penagos en la verificación de los software que transmiten esta información de escrutinio para despejar dudas que se han puesto sobre la mesa en las últimas horas. Un simulacro, o más bien es un proceso de escrutinio que se hace en público, con presencia de los partidos políticos, de los abogados de los partidos políticos, de los testigos de los partidos, y aquí van resolviendo cada una de las reclamaciones. Tenemos simulacros hoy, por ejemplo, en todo el país, 3.600 comisiones escrutadoras llevando a cabo el proceso tal y como se va a llevar el día de los escrutinios en Colombia. El articulador del gran proceso electoral que se avecina nos mostró cómo funcionará la introducción de datos al software en el escrutinio, a la cabeza de jueces y notarios que reciben los formularios C14 que llenaron los jurados de votación en las mesas. Lo escanean y con presencia de los partidos políticos confirman la información en voz alta. Entonces vamos a comenzar en este momento. Vamos a hacer el simulacro de la consulta, que es la política 2. Vamos a empezar. Entonces, 1, 0, 2, 0, 3, 26, 4, 12, 5, 0. Ahí yo lo interrumpo. Sí. Cuando él dice 2, 0, es que el candidato número 2 no tuvo ningún voto. 326 es que el candidato número 3 obtuvo 26 votos y así sucesivamente. Y se va reflejando en el sistema delante de todos los testigos electorales, ¿no? Entonces ellos pueden, cuando se termina la lectura, interponer alguna reclamación. Por eso es que es tan transparente. Los partidos, los candidatos y sus abogados solo tienen que comparar el E14 de las diferentes mesas con los datos que se van incluyendo en cada una de las personas que van obteniendo. Por ejemplo, en este caso 0 votos, en este caso 26, 12. Si hay alguna diferencia en los datos o alguna reclamación de los partidos, los escrutadores de cada mesa la resuelven, es decir, los jueces y notarios. El registrador Penagos explica que en últimas los softwares son para declarar los resultados y tener un respaldo del proceso. Pero al final,
toda esta información está respaldada, ustedes lo pueden ver, en los E14 de cada mesa de votación. Por tanto, no puede haber información diferente en los software, mucho menos con un E14 que viene de la mesa de votación, que se publica aquí en las comisiones escrutadoras y que tanto los testigos como los partidos políticos los tienen desde el mismo día de las elecciones. Al final, en Colombia, la gran ventaja que tenemos es que los votos manuales y el escrutinio físico dan cuenta de cualquier resultado, que se divulgue en las páginas porque hay evidencia física. Debido a las dudas de algunos partidos políticos, el registrador anunció que este miércoles se hará una exposición del código fuente de los software utilizados para estas elecciones. Por eso vamos a llevar a cabo el proceso de exposición del código fuente. Los auditores de los partidos, la observación y los órganos de control podrán tener durante 3 días en unas salas de informática que hemos adecuado para todos ellos la verificación de las líneas de programación del código fuente. E insisto, ese código fuente se congela y se abre el día que inicia el escrutinio. Y en el momento de la congelación, o más bien de la apertura, solo es verificar que no ha sido vulnerado durante esos días. Tenemos todas las garantías de seguridad de los software y en eso no puede haber ninguna duda. El registrador destacó también que los diferentes softwares de jurados, preconteo, escrutinio y consolidación de datos están siendo auditados por una firma internacional que dará fe de que se trata de un sistema invulnerable para la transmisión de datos el próximo 8 de marzo. El Procurador General de la Nación también se pronunció hoy sobre las garantías que ofrece el sistema electoral colombiano. Rocío Franco, ¿qué dijo el Procurador General Gregorio El Hash? Pues en el marco de la paz electoral suscrita hoy con los gremios económicos, ha señalado que no se ha encontrado en todas las inspecciones que se han realizado que la registraduría haya incurrido en alguna irregularidad. Señala que incluso la vigilancia se está haciendo desde antes del calendario electoral y señala que es de vital importancia tener en cuenta que la vigilancia es jurídica y técnica. Esto fue lo que dijo. No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad siquiera en lo que viene haciendo el señor registrador. Vamos a seguir acompañando. El miércoles el señor registrador nos ha convocado a presentarnos todo lo que él viene haciendo en tecnología, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos, no solamente la que se transmite de voz a oído. El procurador también habló sobre la propuesta del presidente de la República de llamar a miembros de la fuerza pública a ser testigos electorales y ha señalado el procurador que prefiere mejor llamar a universitarios y señala que la registraduría tiene prevista la situación en caso de faltar jurados y también testigos electorales. Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los de último año. Hay muchas formas de escoger, pero hasta donde yo entiendo, no hacen falta los jurados para las votaciones, ni hacen falta los testigos. Los testigos los deben enviar son los partidos. Y si eso no es suficiente, la registraduría proveerá. Sobre las quejas a nivel de seguridad, ha dicho el Procurador General de la Nación que mañana aquí en la Procuraduría se reunirán todas las fuerzas de la seguridad del Estado dentro del marco del Plan Democracia. Reunión clave, Rocío, gracias. 1 de la tarde en punto. La Unión Europea desplegó en Colombia una misión de observación electoral para hacer seguimiento a las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, con más de un centenar de observadores distribuidos en distintas regiones del país. El objetivo es evaluar de manera independiente la transparencia y el funcionamiento de este sistema electoral. Nos conectamos hasta ahora con José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación de la Unión Europea, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes y comienzo inmediatamente preguntándole justamente por qué la Unión Europea decidió desplegar una misión de observación tan amplia para las elecciones de este 2026 en el país.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, básicamente porque los interlocutores colombianos, todos, es decir, la Registraduría, el Consejo Nacional, los partidos políticos, el Gobierno, nos pidieron que viniéramos. Tuvimos una misión a finales del año pasado, nos entrevistamos con todo el mundo y salimos con la convicción de que Colombia quería que estuviésemos aquí, y por eso estamos. Sí, señor de Gabriel, ahora hablemos ya desde su experiencia en terreno. Hace un instante hablábamos del informe de la Defensoría del Pueblo, que ya tiene, digamos, un diagnóstico, pero queremos saber lo que ustedes han visto. ¿Cuáles son hoy los principales riesgos que han identificado para ese proceso electoral que viene para los próximos días? Yo creo que a todos nos preocupa y no es nuevo la situación de seguridad en algunas partes del país. Desgraciadamente, Colombia se ha visto obligada desde hace ya mucho tiempo a organizar elecciones en condiciones de seguridad difíciles y aún así lo ha hecho. Entonces, en este sentido, nosotros somos conscientes de las zonas más difíciles, más peligrosas, en las cuales operan grupos que pueden tener alguna incidencia sobre el desarrollo de las votaciones, pero también somos muy conscientes de las medidas que se han adoptado desde las distintas instituciones para paliar en la medida de lo posible estos inconvenientes, básicamente el Plan Democracia. Ahora bien, con base en la presencia que han tenido en medio de los simulacros también adelantados, ¿para ustedes existen regiones del país donde las condiciones de seguridad o presencia de grupos armados generen mayor preocupación electoral? Bueno, creo que todos las conocemos. En Colombia existen ya varios mapas de riesgo o mapas de calor producidos por la Defensoría, por la MOE, por la Fiscalía, por las Fuerzas Armadas, por la Policía, y evidentemente somos conscientes de toda esa información. Lo importante es que en la medida de lo posible se consigan las condiciones y las circunstancias para que la gente el próximo 8 de marzo pueda votar de manera libre en la mayor parte, es decir, en todo el territorio del país. Confiemos en que así sea. Sí, señor. Finalmente, ¿cuál es su lectura sobre qué tan confiable es hoy el sistema electoral colombiano según los estándares internacionales? ¿Qué tan blindado y transparente consideran ustedes que es ese proceso? Es un sistema que conocemos bien. El sistema electoral colombiano es un sistema transparente, trazable, abierto, en el cual todas las operaciones importantes, desde el voto hasta la proclamación de los resultados, las hacen personas en actos visibles, abiertos a testigos. En las mesas están los jurados, en el escrutinio están los jueces y están los notarios, pero también están los representantes de los partidos políticos y estamos nosotros, los observadores y los observadores nacionales, que hacen una gran tarea. En ese sentido, yo creo que el sistema colombiano es un sistema público y que publica todos los documentos importantes, de manera que es muy fácil verificar la información. No es tanto duendes que anden por allá en sistemas informáticos o por acá, sino que el sistema es básicamente físico, hecho por personas, visible y comprobante, y visible y comprobable. Nosotros en 2022 y también antes, en 2018, llegamos a la conclusión de que se trataba de un sistema extraordinariamente transparente, y hay que señalar que para este proceso, y lo hemos verificado en los simulacros tanto de preconteo como de escrutinio que se están desarrollando hoy, que se han tomado medidas para paliar algunos pequeños problemas que se produjeron en el 22 y que tuvieron algún impacto político, básicamente en lo que se refirió al preconteo de las elecciones al Congreso en las pasadas elecciones. Se han tomado medidas para paliar eso, y nuestra impresión de los simulacros que hemos observado en todo el país, porque ya tenemos desplegados a nuestros observadores, es muy positiva. Reflexiones que bien vale la pena tener en cuenta. Es José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación de la Unión Europea. Gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A la 1:05 p.m, información de las regiones. En Cartagena, una turista fue víctima de un violento atraco cuando transitaba por la nueva vía que conduce al Cerro de la Popa. Uno de los presuntos asaltantes fue detenido por las autoridades. Isaac Rivera, ¿de quién se trata?
Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, lo primero que hay que decir es que este caso se registró en el barrio Loma Fresca, en la nueva vía que recientemente fue inaugurada y que conduce al Cerro de la Popa. La mujer transitaba por ese sector cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y pues en medio del atraco se registró un violento forcejeo. Inicialmente la alcaldía de Cartagena ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita la captura de los presuntos responsables. Uno de ellos a esta hora nos dice la policía que ya fue ubicado. Se trata de un joven de 17 años que al parecer era la persona que conducía la motocicleta. Este joven ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía y pues a esta hora está respondiendo para definir su situación judicial. Las autoridades también están buscando a la víctima, a la mujer, para que pueda poner la denuncia de manera formal y entregar mayor información que permita esclarecer lo sucedido. Que con inmediatez la Policía Nacional aperturó una noticia criminal por el delito de tentativa de hurto agravado y calificado por la violencia que este miserable ejerció contra esta dama totalmente indefensa. Aquí también es bueno solicitar mayor solidaridad a los ciudadanos. Claro, está bien que las cámaras que filmen para que sirva como elemento material probatorio, como hoy es para la Fiscalía General de la Nación, de absoluta importancia en el marco de la investigación. Pero ¿por qué no llamar al 123? Miren, recordemos que esa nueva vía fue inaugurada el pasado sábado 24 de enero. En su momento, cuando la inauguraron, pues el alcalde dijo que también se iban a reforzar todas las estrategias de seguridad y pues lamentablemente se registró este caso con la turista. Lo que dice la policía es que en ese sector hay 3 patrullas de policía y también un servicio especial de policía. También pues es importante recordar que se están trabajando en otras estrategias para reforzar la seguridad en los diferentes sectores. Inicialmente lo que dice la alcaldía de Cartagena es que los 2 presuntos ladrones, los 2 presuntos responsables implicados fueron identificados con los alias de Tirito y alias Douglas. Qué imágenes tan impresionantes y violentas, Isaac, gracias. A la 1:07 p.m. hablamos de Antioquia, Medellín y los 9 municipios del Valle de Aburrá. Comenzaron hoy un periodo de alerta ambiental. Durante un mes el aire deteriorado puede causar daños en poblaciones sensibles. Erika Zapata, ¿qué recomendaciones se han tomado para evitar enfermedades? ¿Cómo van a cuidar a las comunidades? Tatiana, muy buenas tardes. Las recomendaciones, los consejos que dan las autoridades del sector de la salud tienen que ver con el uso de tapabocas y también tratar de implementar el teletrabajo, esto para poblaciones vulnerables, es decir, las mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores, las personas con enfermedades. Quiero que en este momento vean cómo está el cielo de la ciudad de Medellín. Hay una gran nube negra, lo que quiere decir es que hay partículas contaminantes. Por eso el área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia están evaluando todas las estaciones de monitoreo. Silvia Leighton tiene 75 años y lo primero que se puso hoy después de levantarse fue el tapabocas. Es que sabe que el aire va a estar contaminado por un mes y lo que menos quiere es enfermarse. Lo siento como pesadito, pesado, mucha polución. En las calles hay algunas personas con tapabocas porque inició la alerta ambiental y los más afectados pueden ser las embarazadas, los adultos mayores y los niños. Últimamente sí he tenido un poco de congestión, me han estado ardiendo los ojos. Normalmente yo trabajo desde la casa, pero justo hoy he sentido el aire un poco pesado. Tengo mucha alergia, entonces como está temprano, para protegerme un poco. En el Valle de Aburrá se ve una gran nube gris, la ciudad se ve como si estuviera desenfocada por la polución. Este episodio ocurre 2 veces en el año. Por el momento, las autoridades de la salud piden usar tapabocas, implementar el trabajo en casa, sacar menos el carro y estar atentos por si las estaciones se ponen en naranja o rojo. Tenemos 2 momentos en el año en el que se presentan condiciones desfavorables para la calidad del aire. Hacemos un llamado a la ciudadanía para estar atentos a los canales oficiales de la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del proyecto CIATA para ir revisando cómo estas condiciones pueden variar y si es necesario o no tomar medidas adicionales frente a los niveles de prevención. Puede empezar a generar episodios de afectación de la salud, especialmente en grupos sensibles. Los grupos sensibles son los niños,
las gestantes, los adultos mayores y las personas que tengan enfermedades principalmente cardiovasculares y respiratorias. Entonces es muy importante la prevención y la educación a todas las personas, especialmente estos grupos de riesgo. Por el momento el periodo es de prevención, las estaciones están en amarillo y verde, sin embargo permanece la alerta. Aunque en este momento estamos viendo de esa manera el cielo de la ciudad de Medellín, según el área metropolitana del Valle de Aburrá, todas las estaciones de monitoreo están bien de color amarillo y verde, pero están atentas si se ponen de color, hay que decir rojo o naranja, que ya sería una alerta más grande, Ana Milena. Sí, señora, y por eso hay que estar atentos a las recomendaciones y autoridades respectivas. Gracias, Erika. 1:11 p.m. Lo que para muchos colombianos es una acción cotidiana y sencilla como pagar un crédito, transferir dinero o consultar el saldo de su cuenta se convirtió en un verdadero obstáculo para miles de usuarios. Todo debido a una falla en los sistemas digitales de Bancolombia durante un mantenimiento programado que desató una ola de reclamos y afectaciones que aún no termina. Una madrugada de mantenimiento que debía pasar desapercibida terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para miles de usuarios de Bancolombia. Desde la madrugada de este domingo, clientes de Bancolombia comenzaron a reportar fallas al momento de ingresar a sus cuentas a través de la página web y de la aplicación. La situación afectó su día a día, pagos, transferencias, incluso la simple consulta de saldo que quedaron en pausa. Me sale un aviso y siento que algunos de los servicios no están disponibles. No me deja iniciar sesión en mi cuenta, me dice que hay algunos servicios no disponibles, no dice cuáles, pero sí, simplemente no he podido iniciar sesión, no me sirve la clave dinámica, no puedo ver mi saldo. Yesid salió temprano a tanquear su carro para ir al trabajo, pero al momento de pagar la aplicación no respondió. Tuvo que esperar varias horas hasta que desde su casa le llevaron efectivo para poder cancelar el servicio. Que no pude usar la app, por lo tanto no pude tanquear, me tocó otro plan porque no está funcionando. Ya estaba tanqueando y no me abrió el app, me tocó buscar que me enviaran efectivo que me trajeran efectivo para poder cancelar porque no pude pagar por el app. En redes sociales los reclamos nos hicieron esperar. Este usuario asegura que no ha podido pagar arriendo ni realizar transferencias urgentes. Este otro señala que pese a intentar comunicarse con la entidad no ha recibido respuesta clara y que en ciertas oficinas también se han presentado fallas en el sistema. Por su parte, Bancolombia informó que sus equipos técnicos trabajan para restablecer completamente los servicios afectados. Asegura que los usuarios pueden realizar retiros de cuentas de ahorro y corriente, pagos en comercios con tarjeta física, así como retiros de efectivo en cajeros automáticos y corresponsales. Además, fueron reiterativos al señalar que el dinero de los clientes ha estado seguro y descartaron cualquier tipo de hackeo. Ahora bien, ¿qué tan grave es que se caiga el sistema digital de una entidad como Bancolombia? Henry González nos cuenta qué fue lo que pasó y también cuál fue la respuesta de la entidad al final de esta mañana. Henry, adelante. Alejandra, buenas tardes. El problema es que Bancolombia es la entidad bancaria en Colombia que más gente mueve, que más dinero mueve y que más presencia tiene en todo el territorio nacional. Por eso es que situaciones como estas son las que generan tanto estrés entre miles de colombianos cuando hay alguna falla en sus sistemas. Esta mañana, queriendo uno entrar, por ejemplo, a través del computador a su cuenta de Bancolombia, eso es lo que registra. Trabajamos para volver y mencionan el tema que están presentando fallas. Cuando entra uno o insiste uno en meter su usuario y su clave, vuelven y le salen estos mensajes: algo salió mal, pronto solucionaremos el problema y podrás continuar con tu solicitud. Lo mandan a uno a la APP en el celular y también allí les advierten de entrada que algunos de los servicios están presentando fallas. De manera que entonces esto es lo que está presentando Bancolombia, que hacia las 10:30 emitió un nuevo comunicado reconociendo que todavía no hay normalización en todos los canales de servicio. Ahora bien, veamos por qué Bancolombia es tan importante para todos los colombianos. Es una entidad que tiene 150 años de operaciones en nuestro país. Está presente en 1.100 municipios. Tiene además la más amplia red de cajeros automáticos en Colombia. Son cerca de 650 sucursales físicas y 5.200 cajeros automáticos en todo el país. Además, está presente inclusive en Centroamérica, en países como El Salvador, Guatemala y Panamá. Ahora bien,
en términos de dinero, esto es lo que mueve Bancolombia. Tiene 34 millones de clientes, cerca de 26 millones de cuentas de ahorro y depósitos que administra por cerca de 280 billones de pesos, por ejemplo, en cuentas de ahorros, en CDTs y en las famosas ahora billeteras digitales. De tal manera que prácticamente 1 de cada 4 pesos que se mueve en el país a través del sistema financiero pasan en algún momento por Bancolombia. Y la Superintendencia Financiera también reveló en los últimos días las siguientes cifras sobre esta entidad bancaria. Sus activos son de 266 billones de pesos, los pasivos de 240 billones de pesos, un patrimonio de 27,7 billones de pesos y en el 2025 cerró con utilidades por 6,3 billones de pesos, la entidad financiera que más ganó el año pasado en Colombia. Por eso mucha gente mirando estas cifras dicen, y si mueven tanto dinero y si ganan tanto dinero, ¿por qué no han logrado solucionar sus fallas en sus sistemas digitales? El ministro de Hacienda y los representantes del sector bancario se reunirán esta tarde para analizar la propuesta de inversiones forzosas que el gobierno busca implementar en el sistema financiero. Una medida que, según expertos, obligaría a las entidades a destinar millonarios recursos a sectores definidos por el Ejecutivo y que podría tener impacto directo sobre los colombianos. El gobierno nacional insiste en que la banca no ha avanzado en el pacto por el crédito firmado en septiembre del 2024 y por el cual los bancos se comprometían a incrementar los créditos para sectores claves de la economía. Pacto que termina este sábado, una figura que según uno de los expresidentes de Asobancaria la ven negativa. Una inversión forzosa en el sector financiero es decirle que parte de la cartera de todo el sistema o de un banco en particular tiene que ser invertida en una actividad determinada por el gobierno y que no obedezca a la libre decisión de factores como riesgo, como mayor rentabilidad. Los sectores elegidos por el gobierno para destinar los recursos de ese acuerdo con la banca son manufactura, transición energética, vivienda, infraestructura, agropecuario, turismo y economía popular. Hasta enero de este año, a falta de un mes para el final del pacto por el crédito, los préstamos entregados a estos sectores sumaron 228 billones de pesos frente a la meta total de 254 billones de pesos prevista para los 18 meses que terminan este mes, lo que representa un avance del 89%. Lo que sí me sorprende es que el gobierno no le crea a sus propias cifras. Cuando la superintendencia, que es designada por el gobierno, está dando un resultado de una meta que ya casi se logra, lo que esto significa es un rotundo éxito. Para el expresidente de Asobancaria preocupa que medidas como la inversión forzosa afecten a los demás productos bancarios para los colombianos. Inmediatamente se restringe la oferta de crédito y además es un crédito que el país está demandando. En todas, el crédito de consumo ha tenido un crecimiento impresionante. La reunión del gobierno con los bancos se realizará esta tarde y allí se espera que se tome una decisión entre la inversión forzosa u otro pacto por el crédito que presentará la banca. Mucha atención porque hay preocupación por la desaparición de una joven el pasado sábado después de salir de una discoteca en el sector de Chapinero, en el oriente de Bogotá. Lo último que se supo de ella fue que tomó un taxi, pero a partir de ese momento se ignora su paradero. Julián Ríos, ¿cómo avanzan las investigaciones? Hola Alejandra, muy buenas tardes. Llueve intensamente aquí en ese sector del centro de Bogotá, calle 19, complejo judicial de Palo Quemado y donde funcionan las fiscalías. Pues a esta hora los familiares y amigos de esta mujer, Diana Ospina, de cerca de 40 años, están reunidos con los investigadores aquí en este punto, en el CABIF, donde está la unidad de desaparecidos. Ellos están tratando de investigar para recolectar alguna prueba que permita dar con el paradero de esta mujer, pero mucha atención que los familiares han advertido que en las últimas horas se han registrado transacciones bancarias a cuentas de esta mujer, Diana Ospina, repetimos, así es su nombre, y también hace pocos minutos también unos intentos de hacer transacciones bancarias en unos cajeros del sur de Bogotá. Por eso los investigadores están muy atentos porque al parecer en este momento está en el poder de alguien, según los familiares, y quieren tratar de establecer su paradero para poder rescatarla. Dicen ellos que salió en las últimas horas hacia las 2 de la mañana de una discoteca en el Chapinero, donde envió un mensaje a una de sus
sus amigas diciendo que estaba a 5 minutos para llegar a la casa. Entonces desde ese momento desapareció su rastro y también dicen que también borraron de su celular algunos mensajes. Por eso están aquí investigando y esto es lo que hizo uno de sus amigos y familiares. En el mensaje ella le dice a la amiga que ya está llegando, le envía las placas del taxi, pero esa es la última información que se tiene. Hay un audio de ella diciendo que ya está llegando a la casa, que le faltan 5 minutos para llegar. Ese audio sí lo tiene la compañera, pero el resto ya lo borraron, exactamente. La imagen de la placa la borraron y ya la estamos revisando pues todo el proceso. ¿Tiene algún reporte de ustedes de si se trató de pronto de un paseo de esos millonarios, algún registro de cuentas bancarias, de movimientos bancarios? La información que tenemos es que hay unos movimientos de cuentas bancarias desde ese mismo domingo, inclusive todavía hay unos movimientos del día de hoy intentando hacer unos movimientos, por eso estamos acá muy atentos con la Fiscalía y la Policía. Dicen los amigos y familiares, si alguien tiene en poder a Diana Ospina, que por favor la deje en libertad. Por eso están volcados todos aquí con los investigadores, una unidad especial que se crea de desaparecidos para poderle seguir el rastro a esta mujer y que aparezca con vida. Gracias, Julián. 1:21 p.m. Sigue la preocupación por la interrupción de tratamientos a decenas de pacientes con cáncer. Ahora se suman los llamados costos invisibles, que también están afectando a estos pacientes, incluidos niños que enfrentan serias dificultades para acceder oportunamente a la atención médica. Con las fórmulas para reclamar medicamentos pero sin su tratamiento. Así lleva cerca de 15 días Gloria Celi, paciente con enfermedad huérfana y diagnosticada con un agresivo cáncer. Desde el 29 de enero y hasta este momento no me lo han entregado y la respuesta es no hay. Y es el abemaciclib y el letrozol. Dos medicamentos que son la única opción para que su diagnóstico no avance de forma rápida. Entonces, y cuando lo voy a reclamar me dicen, no hay, venga en 8 días, no hay. Ya he ido 2 veces y no existe, no lo tienen, no lo tienen. Como ella, decenas de pacientes oncológicos están en vilo por no recibir sus tratamientos a tiempo o completos, quienes además cargan con un costo invisible, según lo reveló una investigación de la Universidad Nacional. El instrumento mide la toxicidad financiera. Este es un constructo que surge en Estados Unidos y que se trasladó aquí en Colombia con la intención de poder evaluar el impacto psicosocial y el impacto financiero que tienen los pacientes. El 14,7% de los pacientes cambiaron de ciudad para acceder a la atención médica. El 31,6% dejó de trabajar. El 41,1% continuaba sin empleo y el 22,7% mantenía su actividad laboral, lo que evidencia una carga financiera asociada con la enfermedad. Si bien el sistema de salud cubre el tratamiento, existen barreras como por ejemplo que un paciente se tenga que desplazar a otra ciudad para acceder al tratamiento o que cuando inicie el tratamiento, por ejemplo, un paciente tenga que dejar de trabajar para poder asumir, por ejemplo, el cuidado de sus hijos. Eso como tal ya hay un impacto. El panorama para los niños con cáncer no es distinto. Sus familias reportan demoras en medicamentos de hasta 42,5 días, barreras de acceso y aumento del gasto de bolsillo de hasta 5 millones de pesos. Según una encuesta del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil a más de 240 padres. El 29% de los padres afirmó que en el último año había tenido un mayor gasto de bolsillo en la salud de sus hijos, teniendo que comprar medicamentos que no les entregó la EPS, teniendo que pagar citas particulares que no le fueron agendadas oportunamente y otros gastos relacionados con la salud de sus hijos. Desafíos que afectan a pacientes con una enfermedad cuyo impacto no termina en el consultorio. En otros temas, la alcaldía de Cali inauguró la primera planta comunitaria de aprovechamiento de residuos orgánicos en el oriente de la ciudad. El proyecto cuenta con cooperación suiza. La compostera, ubicada en la Comuna 15 de Cali, será operada en su totalidad por habitantes del sector, quienes se encargarán de gestionar sus propios residuos orgánicos a través de una ruta selectiva. Se prevé que allí se realice el tratamiento de más de 30 toneladas anuales de estos residuos. Bueno, al llegar aquí realmente se hace todo un proceso de separación y donde ellas se cubren primero con una capa de residuos orgánicos, luego una capa de cascarilla, luego otra capa de todo lo que tiene que ver con el compostaje y al terminar queda un material que es el que va a ser reutilizado en todos los temas. La puesta en marcha de esta planta sostenible fue posible gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Cali y la ONG Swiss Contact a través de la cooperación técnica Ciudades Circulares, financiada por Zurich, Suiza. Y esto lo que nos permite es que haya una integración además con la comunidad. Entonces ese es parte
del Plan de Manejo Ambiental de Cali, de seguir fomentando y protegiendo la biodiversidad, pero sobre todo de internacionalizar a Cali. Toda esta planta es completamente sostenible. El motor funciona con energía solar, las estructuras con guadua, los módulos del piso son de plástico reciclado. Tuvimos unos criterios de sostenibilidad muy grandes en la planta, de tal forma que no solamente la estructura sea sostenible, sino que todo el modelo de negocio sea sostenible para la comunidad. La compostera cuenta con una estructura de 12 módulos donde serán gestionados desechos de comida, frutas y verduras, residuos que se convertirán en compostaje. En Plaza Caracol está con nosotros María Lucía Villalba, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, que quiere estar en los próximos 4 años en el Legislativo. Bienvenida. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué quiere usted estar en el Senado? Juan David, gracias a ti por la invitación, a quienes nos ven. Mi nombre es María Lucía Villalba, candidata al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo con el número 6 en la coalición Ahora Colombia. Quiero estar en el Senado porque quiero poner mi experiencia. Yo soy economista, tengo una maestría en desarrollo internacional, he sido vicepresidente de proyectos del Fondo Nacional de Turismo, jefe de gabinete de Bogotá, directora de innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y consejera presidencial para la transformación digital. Y quiero poner esa experiencia al servicio de los colombianos, para que este sea un país donde el que haga las cosas bien le vaya bien y para que dejemos a un lado la pelea y la polarización y nos dediquemos a solucionar los problemas de los colombianos y a enfrentar esa multicrisis que se nos viene en salud, en seguridad fiscal y energética. Mire, candidato, usted habla que quiere ayudar a todos los colombianos a enfrentar crisis. Yo le pregunto, usted me dijo que es economista, con las MIPYMES. ¿Qué va a pasar con estos pequeños emprendimientos en Colombia? Mire, ese es un tema álgido que hay que entrar a resolver. Las micro y pequeñas empresas sobre todo están asfixiadas, no aguantan un impuesto más. Y mientras tanto los gastos de personal, la burocracia en los últimos años creció en el último año 10 billones de pesos. Acá tenemos que hacer un esfuerzo en 3 frentes. Lo primero, simplificar el régimen tributario de este país. Somos los menos competitivos. Tenemos que hacer incluso alivios a los micro y pequeños empresarios de este país. Segundo, un esfuerzo por reducir el gasto de personal, reducir toda esa burocracia, esa militancia y tener un Estado que sea más ágil, más fácil, más cercano. Y lo tercero, tenemos que pasar por hacer una transformación digital y una modernización del Estado. Una modernización del Estado donde sea un Estado que fácilmente se pueda hacer un trámite. No puede ser que hoy en día un empresario, un emprendedor le gaste 31 días al año a hacer trámites, papeleos y filas. Eso lo vamos a acabar. Candidata, ¿cómo la encontramos en el tarjetón rápidamente? Me encuentran en el tarjetón de Senado en la coalición Ahora Colombia del Partido Nuevo Liberalismo con el número 6 al Senado. María Lucía Villalba, aquí en Plaza Caracol. 1:37 p.m. Gracias por seguir con nosotros. En Córdoba, las comunidades trabajan en la construcción de diques artesanales para frenar el paso de las aguas de la creciente del río Sinú en medio de la emergencia. Johan Díaz, ¿en qué punto realizan esos trabajos? Hola Lucía, los puntos son en zona rural de Montería, donde se partió el río o donde se desbordó hacia la zona de la margen izquierda. Son tables tacado, es decir, madera que va acompañada con sacos de tierra o de arena, que lo que hace es contener el paso de las aguas. Recordemos que en Montería hay por lo menos unas 40.000 hectáreas de zonas que están afectadas por cuenta de la creciente del río Sinú, pero también se hacen en San Pelayo y en el municipio de Lorica. En Lorica, por ejemplo, tratan de contener un boquete que abrió el río Sinú en el sector de Nueva Colombia, que hasta el momento no han podido cerrar y que sigue inundando gran parte de la zona rural. Hasta el momento, más de 240.000 personas están afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba. En zona rural de Montería, la comunidad y las autoridades se unieron para construir diques artesanales en los sectores donde el río Sinú se desbordó. Con las estructuras buscan detener el paso de las aguas y evitar nuevas inundaciones. Nos encontramos en el sector del Tigre, donde tenemos acá 3 bocas. Esta aún sigue botando agua a la margen izquierda y tiene 37 metros. Por eso empezamos los trabajos por acá, colocando la madera, formando las cajas y rellenando con sacos. Luego vamos a poner un geotextil acá con material, vamos a reforzar el terraplén. En municipios como San Pelayo se ha intensificado la atención en materia de salud.
Allí 20 niños reciben atención especial luego de registrar quebrantos de salud por las inundaciones. Los menores se encontraban en el corregimiento La Madera. Apenas conocimos el caso, activamos todas las rutas de atención en salud y las rutas con los entes territoriales departamentales. El día de hoy contaremos con el acompañamiento de los grupos de salud ambiental, los referentes de EDAS y ETAS y nuestros ingenieros de alimentos del departamento. En la región Caribe preocupa la llegada de un nuevo frente frío, lo que ocasionaría más lluvias. Les solicita a los mandatarios locales, a las comunidades, prestar atención a los niveles tanto de los ríos como también de los cauces que se encuentran hoy en procesos de inundación. Por otra parte, un especial llamado a los municipios costeros para que estén atentos a las velocidades de los vientos. Entre tanto, así está el panorama en el embalse de Urrá. Por el vertedero de la central y por las turbinas están saliendo alrededor de 680 metros cúbicos por segundo al río Sinú. A esta hora avanza en el Centro de Convenciones de Montería un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que es liderado por el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El propósito es tomar nuevas medidas que permitan la atención de la emergencia, especialmente en la zona donde ya comienza a descender poco a poco el nivel del río. Regreso contigo, Lucía. Johan, precisamente por el anuncio de ese nuevo frente frío en el departamento de Sucre se mantiene la alerta roja por el aumento de las precipitaciones y los altos niveles de dos ríos, especialmente en la subregión de La Mojana. Ahí está Mateo Lenes. Mateo, ¿qué se está haciendo por los damnificados mientras tanto? Lucía, un saludo muy especial para ustedes. Sí, mire, varias acciones en todo lo que es la subregión de La Mojana y el San Jorge, aquí en el departamento de Sucre. Primero que todo, ese monitoreo permanente por parte de las autoridades a través de la gobernación del departamento y la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo, con una activación muy importante de los comités municipales para, lógicamente, estar atentos ante el aumento de nuevas emergencias o que se puedan presentar mayores inundaciones. Pero además de eso, una asistencia importante en materia humanitaria, precisamente para las familias que se encuentran damnificadas en la zona de La Mojana, entregando ayudas alimentarias, elementos de aseo, kits para potabilizar agua, para que lógicamente puedan mermar las afectaciones para esta comunidad que se encuentra realmente en precarias condiciones en La Mojana. Hoy hay mayor incertidumbre y ampliamos en el siguiente informe. El aumento del nivel de los ríos Cauca y San Jorge, sumado a las fuertes lluvias y la presencia de un tercer frente frío, siguen generando inundaciones en La Mojana sucreña. Aquí mostrándole las afectaciones de esta ola invernal que ha surgido en el municipio, que es año tras año, llevamos 4 años de estar afectado, y le pedimos al gobierno, por favor, insumos, semillas para estos campesinos. En la zona del municipio de Caimito hay más de 400 personas afectadas. Entre las familias de la región hay incertidumbre. Esto es muy preocupante porque son 4 años que nosotros tenemos aquí sin esperanza alguna prácticamente, porque desde que se metió Caregato nosotros más nunca hemos podido sembrar nada en nuestras casas. Desde la Oficina Departamental de Gestión de Riesgos se realiza una articulación con organismos como la Defensa Civil para adelantar monitoreos permanentes en toda esta zona del departamento de Sucre, especialmente en La Mojana, pero también el Golfo de Morrosquillo, ante la presencia de un tercer frente frío en esta parte del país. Estamos hablando permanentemente, hemos ido a hacer visita en territorio para verificar las afectaciones y efectivamente ya tenemos en el municipio de San Benito Abad y de Caimito unas afectaciones de personas y cultivos, y en el municipio de Guaranda y San Marcos igualmente. Hemos llegado hasta todos los sitios de nuestra Mojana y también en la parte del Golfo a activar estos protocolos, a decirle a las personas cómo deben evacuar, qué deben hacer, qué tanto deben estar alerta, cómo podríamos llegar, cómo podríamos en determinado momento ayudarlos. En la subregión de La Mojana ya son más de 40.000 familias damnificadas, cifra que puede aumentar con las posibles emergencias del tercer frente frío en el departamento de Sucre. La mayor cantidad de agua está ingresando precisamente por 2 boquetes, el de Caregato y el de Los Arrastres, que es el que mantiene la mayor parte de las inundaciones en la subregión de La Mojana, aquí en el departamento de Sucre, pero por este tercer frente frío hay alerta y atención muy especial y vigilancia en la zona del Golfo de Morrosquillo. Adelante, Tatiana. Sí, señor, continúa la alerta. Gracias, Mateo. Entre tanto, las lluvias hicieron colapsar 2 puentes, dejando incomunicados a miles de habitantes en Antioquia y del eje cafetero. Paula Bernal, ¿qué fue lo que pasó en Caldas? Buenas tardes.
Durante las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en el departamento de Caldas, donde uno de los corredores viales más afectados es el que conduce hacia el municipio de Pácora por colapso de un puente. Esta situación deja incomunicados a las veredas y los corregimientos de San Bartolomé, Castilla, San Francisco, Arrieta, Miraflores y El Escobal. Las autoridades de gestión del riesgo de esta localidad aseguran que, aunque ya están trabajando con maquinaria amarilla, no se recomienda tomar vías alternas porque en estas están construyendo la placa huella. Gracias a Dios no tenemos heridos en la zona, no había tránsito en la hora que se provoca este colapso. Ya por parte de la administración municipal estamos planteando opciones de vías alternas, sin embargo las dos vías que pueden ser alternas en este caso están siendo intervenidas con placahuellas, lo que nos produce un cierre total de la vía. Otro de los sectores afectados allí mismo en Pácora es el de Mateguadua, sobre el río Pozo, por deslizamientos e inundaciones. La ola invernal en la región de Urabá no da tregua. Esta vez los afectados son los habitantes del corregimiento de San José, especialmente 33 veredas que quedan incomunicadas por la caída del puente de la vereda La Balsa en la noche de ayer. Las fuertes lluvias siguen afectando a esta región y se espera que las autoridades lleguen para arreglar este puente y estos habitantes de estos sectores puedan transportarse por allí y sacar sus alimentos. Y mucha atención porque las autoridades alertan sobre la llegada de un nuevo frente frío que podría afectar al Caribe colombiano y el área insular, aumentando las lluvias en los próximos días. ¿Qué están diciendo los expertos? Aquí les contamos. Según el IDEAN, no es común que los frentes fríos bajen tan al sur hacia zonas tropicales cercanas al Caribe colombiano. Pero en lo corrido de este 2026 ya van varios frentes de estos que han intensificado las lluvias en esa zona del país. Y recientemente alertaron sobre uno nuevo que tendría incidencia entre estos días y hasta el 25 de febrero, especialmente en las siguientes regiones. Se prevé un aumento de precipitaciones debido a esta incidencia, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Afirman que estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. Pero también, según la DIMAR, podría ocasionar fuertes vientos y mar de leva, sobre todo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre el 24 y 26 de febrero. Se prevé que durante las próximas 48 horas el oleaje alcance alturas significativas entre los 2.5 y 3 metros, afectando principalmente el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como los cayos del norte. Las autoridades recomiendan a los colombianos estar muy pendientes de la página y de los comunicados oficiales del IDEAN para conocer el pronóstico actualizado y específico para cada territorio. Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo afirmó que mantiene activa la coordinación con autoridades territoriales e insta a fortalecer los planes de contingencia. 1:57 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Alias Leopoldo Durán, negociador de la disidencia de las FARC, que dirige alias Calarcá, quedó en libertad tras haber sido capturado en el Guaviare. La orden de captura en su contra se encontraba suspendida bajo el argumento de que hace parte del proceso como negociador de paz. Esta es la historia. En San José del Guaviare, en medio de un retén de la policía, fue capturado Óscar Ojeda Durán, conocido como Leopoldo Durán, requerido por el delito de lavado de activos por su presunta financiación a este grupo armado ilegal. Sin embargo, pese a la captura, la Fiscalía ordenó su libertad al confirmar que hace parte de la lista de integrantes de las disidencias de las FARC a quienes les fueron suspendidas las órdenes de captura en el marco de las negociaciones de paz. Precisamente en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el comandante de las fuerzas militares explicó cuál es la situación jurídica actual de los cabecillas de este grupo armado, entre ellos Calarcá, su máximo comandante. Calarcá claramente tiene una condición especial por estar en un proceso de paz. Chiquito Malo está en Colombia,
Si hay un operativo contra este cabecilla y cae en fragancia, cayó en fragancia. Tiene un levantamiento de orden de captura, es una disposición del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Para Alejo Vargas, experto en temas de paz, la suspensión de órdenes de captura que derivan la libertad de cabecillas de estas estructuras armadas envía un mensaje equivocado. Porque el mensaje para ellos es qué hacemos capturando si los tenemos que dejar, pero también para el país. Y todo eso, a mi juicio, es el resultado de un diseño de unas conversaciones que evidentemente no fue el mejor, que creo que ha sido muy criticado y que no garantizan, a mi juicio, que eso vaya a dar ningún buen resultado a estas alturas. Noticias Caracol consultó con la Alta Consejería para la Paz sobre los avances en los diálogos con las disidencias de alias Calarcá, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. En Cali fue frustrado un atentado terrorista luego que fueran capturadas 2 mujeres y aprehendieran a una menor de edad cuando llevaban 67 kilos de explosivos. En un bus intermunicipal que cubría la ruta Ipiales-Cali fueron capturadas las 2 mujeres que viajaban con una menor de edad. En medio de un requerimiento, las autoridades le fueron encontradas 150 barras de explosivos tipo pentolita, equivalentes a 67.5 kilos. Según las autoridades, esta cantidad es similar a la que las disidencias utilizaron en el atentado terrorista registrado el pasado 21 de agosto en inmediaciones a la base aérea de Cali. De acuerdo con las labores de inteligencia, este explosivo habría ingresado desde el país de Ecuador y su destino final sería estructuras delincuenciales con injerencia en los departamentos del Valle y del norte del Cauca. El alcalde de Cali confirmó que este sería el tercer atentado terrorista frustrado en los últimos meses. Aseguró que se evaluará si es necesario blindar las carreteras que conectan a la ciudad con otros departamentos. Cali tiene esta amenaza que viene desde el sur y desde departamentos y municipios vecinos. Vamos a tener un consejo de seguridad bidepartamental con la gobernadora del Valle, gobernador del Cauca y con los alcaldes de municipios vecinos a Cali. Aunque se desconoce hacia dónde iban dirigidos estos explosivos, las autoridades reforzarán la seguridad con 70 operaciones diarias. La prioridad serán los CAI y las estaciones de policía. Tenemos alertas. Y por los hechos que han sucedido, pues sabemos que algunas instalaciones de la fuerza pública ya han sido foco de estos atentados y ahí estamos reforzando las medidas de seguridad. Las 2 mujeres detenidas y la menor de edad aprehendida son de nacionalidad venezolana. Colombia decide 2026. Faltan 12 días, 17 horas, 58 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. 2 de la tarde y 1 minuto. Activamos las coordenadas del radar de la política hablando de la puja que en este momento tienen Roy Barreras y Iván Cepeda por el apoyo de las centrales obreras. Recordemos que Barrera en días anteriores recibió el respaldo de un importante sector de la USO y hoy se conoció la adhesión a Iván Cepeda de cerca de 301 sindicatos de diferentes regiones del país. Según trascendió, dentro de los dirigentes que expresaron su respaldo al aspirante que ha dicho va directo a la primera vuelta presidencial, se encuentran Carlos Rivas de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Senado de la República, el secretario general de esa organización, Ober Dorado, y también Percio Oyola y Ricardo Vanegas de la Confederación General del Trabajo. Entre los apoyos a Cepeda también está el de integrantes de la Unión Sindical Obrera, que en sus filiales de Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, el Meta y el Huila señalaron que se suman a la campaña de Iván Cepeda. Por su parte, vamos a continuar hablando de Sergio Fajardo, que recibió hoy en Barranquilla el apoyo de diferentes líderes de esta región. A su campaña se sumaron académicos, líderes gremiales, culturales y políticos, entre los que se encuentran el ex vicepresidente Gustavo Bell, el exgobernador de La Guajira, Wilder Guerra, el expresidente de Promigas, Antonio Celia, Claudia Fudul, ex candidata a la alcaldía de Cartagena, Patricia Maestre, gestora cultural, Luis Alfonso Colmenares, quien es columnista y líder de opinión, la exdirectora del DANE, María Eulalia Arteta, y Germán Bula, exministro de Educación, además de otros líderes importantes de esta región. Y estoy muy contento de estar acá, gracias a Toño Segebre,
a Gustavo Vela, a todas las personas que vinieron hoy acá y decirle a Colombia que en Barranquilla, aquí, donde se cree que este terreno tiene dueño, pues aquí estamos nosotros para decir que podemos trabajar juntos, que se puede hacer la política diferente, que este Caribe, la tierra de la creatividad, tiene todas las condiciones, que están las personas, estamos las personas y vamos a gobernar bien a Colombia. Ese es el reto político y estoy muy contento de empezar la semana acá y esto me da mucha energía. Ahora vamos a hablar de la agenda del candidato Abelardo de la Espriella, que tiene previsto estar con los sectores industriales de Antioquia. Esta mañana estuvo también con los trabajadores de la Fábrica Nacional de Chocolates, también de la zona franca de Río Negro y los floricultores de este departamento. En la tarde también tendría una reunión política en el Parque Central de la Ceja, Antioquia, acompañado de Mauricio Gómez Amín, quien es su jefe de debate en la campaña, y adicionalmente el jefe de las regiones, Jaime Andrés Beltrán, quien fue alcalde de Bucaramanga. Además, hubo un movimiento político clave que tendría efectos en la campaña para la ciudad de Bogotá. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, anunció su apoyo y su voto a de la Espriella. La expectativa en este momento es si Lara se va a meter de lleno a la campaña y si va a lograr sumar su fuerza electoral que tiene en algunos sectores de la capital. Y hablando de las reuniones de candidatos con el sector empresarial, vamos a hablar de Juan Manuel Galán, que tuvo un encuentro con los gremios económicos del norte de Santander, concretamente con líderes del sector de la confección, minería y del carbón. También se encontró con líderes sociales para hablar sobre el plan de seguridad para esa región y puntualmente para la frontera con Venezuela. Además, se reunió en Neiva, concretamente con empresarios del sector de la construcción y del café. Y hablando de apoyos políticos, terminamos con una fotografía que se presentó el fin de semana, que es el apoyo que va a tener el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se suma a la campaña el presidente actual del Congreso, Julián López. Recordemos que él pertenece a una fuerza importante en el Valle del Cauca que espera materializar Juan Fernando Cristo para la primera vuelta presidencial. Hasta aquí el radar de la política. ¿Qué son las consultas interpartidistas? Las consultas interpartidistas son un mecanismo democrático que permite a varios partidos o movimientos políticos unirse para elegir un solo candidato. Su objetivo es definir un candidato único que represente una coalición, fortaleciendo alianzas y evitando la dispersión del voto de cara a las elecciones presidenciales. Para estas elecciones, 2026, hay confirmadas 2 consultas, la del Pacto Amplio con precandidatos de la izquierda y la gran consulta con aspirantes de la centroderecha. Estos son días distintos para los colombianos, Alejandra. Días en que nadie quiere escuchar al otro y que cree tener la razón o la verdad sobre diferentes temas del país. Unos señalan, otros son señalados y hasta juzgados a la ligera por una palabra o un simple gesto. Hemos perdido el derecho a opinar y ser escuchados desde el respeto por la diferencia. Y a propósito de este panorama, Noticias Caracol se dio a la tarea de hacer el ejercicio de reunir 100 colombianos de todas las regiones de diferentes edades que estén abriéndose camino de liderazgo social en su pequeño país. Esa región, departamento, municipio donde se vive bajo una realidad propia. La intención es ejercitar el diálogo desde la diferencia cuando se inicia en Colombia la temporada electoral. Era una verdadera torre de Babel, con diferentes acentos regionales, rostros venidos desde la Guajira, la costa atlántica y pacífica, mezclados con campesinos boyacenses, llaneros con sombrero y los inconfundibles cachacos. En sus atuendos querían marcar el pequeño país al que pertenecen. 52. Alzaban la mano deseosos de ser escuchados y reconocidos en medio de los 100 convocados. Levante la mano los que no cambiaron. Era una cita ciegas para hablar de país, de ese país problemático que ha logrado polarizarlos. Y lo que parecía un juego de niños que marcaba diferencias empezó a tener sentido. Se reconocieron unos diferentes a los otros desde la comida hasta sus ideas. Luego se mezclaron sin importar edad o sexo. Conocimos a Luisa Garcés Ibargüen, quien a sus 19 años se ha dedicado al trabajo comunitario con los niños,
para ocupar bien su tiempo de ocio en Quibdó. Los jóvenes en Quibdó tienen muchísimo talento, tienen muchísima alegría y muchísimas ganas de salir adelante. Cuando yo vengo aquí estoy buscando unas oportunidades, estoy tratando de llevar enseñanza a mi departamento para que de esta manera todos podamos tener más oportunidades en la vida. Sin tapujos afirma que su pequeño país chocuano está plagado de corrupción. Políticamente la situación está en la mala gestión. Cuando no hay una buena gestión no se pueden solucionar los problemas de raíz. Dubán, líder juvenil ambiental de uno de los territorios más verdes, le duele que su pequeño país, Doncello en el Caquetá, esté atrapado por los violentos. Nosotros como jóvenes estamos muy estigmatizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos y queremos actuar diferente. Entonces, ¿qué pasa? Nos estigmatizan y nos señalan, nos excluyen por decir, no, son muy jóvenes, no tienen experiencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros con nuestra convicción, con nuestra energía, podemos y queremos cambiar nuestro territorio. Duber es un joven que habla de la más penosa herencia, el clientelismo, el amiguismo, el palancazo, esa penosa enfermedad social enquistada por generaciones. Se llega tal vez a instancias públicas por poder, más no por querer hacer las cosas bien. Tengo yo que tener un padrino, una madrina, o tener tal vez el amigo del amigo allá, pero y mi propósito y mis ganas de hacer las cosas bien no alcanzan tal vez para llegar allá. De luchas berracas, ¿quién mejor para hablar que las mujeres llaneras y las chocuanas que no se rinden porque tienen claro su propósito de liderazgo? Así son y así hablan, con desparpajo, Miriam, Maritza y Laura. Es un municipio muy lindo. Sabemos perfectamente que gran mayoría de nuestros municipios padecen del orden público, pero nosotros como región y como mujeres, de hecho, hemos querido de que no se nos conozcan por eso. La situación en las comunas o en los barrios o en las invasiones, en todos lados. La inseguridad está en todos lados. No solamente en mesetas, en el país. Se puede desatar una guerra, solo porque no pensamos, no nos sentamos a dialogar, ¿sí? No me da miedo estar en mi municipio, ¿sí? Porque guerra hay en todo lado. Estas maravillosas mujeres han logrado desafiar la muerte en sus territorios, han sufrido el desplazamiento interno y con voluntad y arraigo cultural han construido una red solidaria de supervivencia en sus regiones. Las tres llegaron con la esperanza de volver fortalecidas al lado de su gente. Yo soy una mujer recia, soy llanera. Y me gustan las cosas cantadas y todo eso, pero también soy una mujer consciente que las cosas que se construyen no vienen con la agresividad. Aprender a escuchar y aprender que uno a veces cree que se la sabe todo y no hay cosas tan chiquitas y tan mínimas que uno dice, wow. Entre las voces reflexivas estaba la de Janet Vadillo, la mujer que reivindica como eje de reconstrucción la tambora ancestral de su tierra. A sus 51 años continúa buscando el rescate cultural de su pueblo, Aguachica, en el Cesar. Aguachica es una ciudad que hace 30 años fue el único municipio capaz de hacer una consulta popular en torno a un tema que a todos los colombianos nos toca y es querer vivir en paz. Sin embargo, se hizo la consulta popular por la paz, nos visibilizó a nivel nacional, a nivel internacional, pero seguimos inmersos en una cultura violenta. Siempre he querido apostarle y mirar por qué, cuál es la razón, por qué no nos podemos sentar a dialogar, por qué nos seguimos agrediendo, por qué seguimos en un contexto violento. Una necesidad, una urgencia para personas como Juliana, una representante trans víctima de la polarización. Es que la única chica trans ahorita en el momento en el municipio soy yo. Hace poquito asesinaron a un muchacho y no, o sea, fue brutal porque fue a golpes. Entonces se ve mucho esa violencia, aunque he tratado, se ha hecho marchas, se ha hecho plantones, sí, pero todavía sigue ese miedo de la reacción de cómo van a reaccionar las demás personas.
Aquí también encontramos a María. Está curtida en la lucha a favor de las víctimas del conflicto armado en el Caquetá. Su peregrinar la ha llevado a municipios alejados como Cartagena del Chairá, Valparaíso, San Vicente del Caguán, Curillo, entre otros. Ella aboga por los más indefensos, los niños y las familias rurales, y quiere volver con herramientas de diálogo para devolverle la esperanza a su región. Que la polarización ha sido un tema de muchos años y desafortunadamente eso nos ha llevado a nosotros los colombianos y a mucha gente a volvernos inhumanos. Yo considero que nos falta más empatía, nos falta más manejo del conflicto, nos falta escuchar al otro, escuchar las ideas de los demás, respetar esas ideas. Entre todos los participantes vimos a Nicole, la más pequeña de los invitados. A sus 18 años y recién salida del bachillerato, decidió unirse al experimento social, cansada de testificar la polarización del país. Entiendo que por diferentes circunstancias se pueden presentar conflictos, pero siento que la base de todo es como el respeto, ¿no? De que yo pueda hablar y tú puedas hablar y podamos ser escuchados, pero siempre del respeto. Una cita donde 100 líderes juveniles y adultos se entrenaron para usar la conversación y enfrentar la polarización de un país con realidades complejas y diversas, donde se puedan abrir espacios que reten a construir un tejido social sano por el bien de Colombia. Hoy en Plaza Caracol nos acompaña el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, quien además es cabeza de lista, Sergio Arenas. Candidato, bienvenido a Plaza Caracol. Natalie, buenos días y un saludo cordial a la familia de Caracol. Candidato, iniciemos de una vez hablando de las propuestas que usted tiene, 3 que son base. Contémosle a los televidentes cuáles son. Bueno, mire, Santander necesita 3 cosas claras. La primera, una ley de infraestructura regional que priorice los recursos en vías terciarias para activar el campo y para activar el turismo. La segunda propuesta, vamos a hacer un estatuto que proteja el empleo. Necesitamos incentivar a las empresas para que contraten a la gente de manera formal y con esto atacar la informalidad que está llegando al 65%. Y la tercera, Natalie, tiene que ver con emprendimiento. En Colombia no se puede emprender, es muy difícil hacer empresa. Queremos incentivar las nuevas ideas con fácil acceso al crédito, combatiendo el gota a gota y generando unos procesos de acompañamiento en temas de innovación y capacitación. Hablaba usted del empleo, ¿cómo combatir esa informalidad que en el caso de Santander y en el área metropolitana específicamente es muy alta? Miren, el problema parte de la flexibilización laboral. Hoy los jóvenes quieren trabajar más tranquilos, quieren trabajar en otros espacios, quieren trabajar por horas. La ley laboral no permite que eso suceda. Y lo segundo, para poder pagar más necesitamos dejar de pagar tantos impuestos. Hoy tenemos una carga casi del 70% y el reciente decreto de emergencia económica lleva casi al 80% de las empresas a tributar. Es imposible poder transferirle a los trabajadores un mejor salario. Candidato, hablaba usted de infraestructura vial, las vías, que es el principal dolor de cabeza aquí en el departamento de Santander, específicamente hacia la provincia de García Rovira. ¿Cuál es el plan para estas comunidades y en general para todo el departamento? Miren, del 100% del recaudo de los peajes, el Invías solo reinvierte en Santander el 25%. Necesitamos garantizar que lo que paguemos por transitar por las vías de Santander se invierta en Santander y se invierta en vías terciarias para garantizar acceso del campo a las ciudades y adicionalmente para activar el turismo. 2:40 p.m. En Noticias de Salud hay que estar muy atentos a una advertencia sobre una práctica que se ha vuelto muy común y que en lugar de saludable puede resultar bastante peligrosa, los detox. Doctora Fernanda, buena tarde. Alejandra, buenas tardes. Sí, se han popularizado una cantidad de limpiezas, desintoxicaciones, de métodos para hacer que supuestamente ciertos órganos que descansen. Y el mercado, porque no es la ciencia, ha hecho de esto una tendencia llena de productos, comenzando por jugos, pasando por ayunos,
órganos, hasta uso de medicamentos tomados, inyectados, incluso aplicados directamente, por ejemplo, como enemas. Solo puedo decirles, cuidado, nuestro cuerpo no necesita ayuda externa para eliminar lo que no le sirve. Hay órganos que cumplen con esas funciones todo el tiempo. Entonces, en lugar de pensar en desintoxicarse, piense en no intoxicarse, en no excederse. Lo que uno se come y se toma, ya se lo comió y se lo tomó. El cuerpo solito hace su trabajo. Todas esas fórmulas, además de no limpiar, pueden resultar muy peligrosas. Hay modas que sí incomodan. Es más, cuando se trata de la salud, no solo incomodan, sino que pueden resultar bastante peligrosas, como los famosos detox. Empiezan a buscar por internet o a preguntarle a personas no calificadas qué hago. Entonces oyen de jugos, jugos de 7 verduras, jugos de diferentes colores, tome una semana solo de dieta líquida, una cantidad de cosas que no tienen ningún sustento científico. Se empiezan además a tomar otras cosas, un laxante, porque la gente puede oír y les cuentan que hacer mucha deposición o tener diarrea puede hacerlos que boten todas las toxinas y no hay nada más alejado de la realidad. Nuestro cuerpo no necesita jugos, ni polvos, sueros, dietas o suplementos especiales para supuestamente limpiarse o desintoxicarse. Esta máquina perfecta que se llama cuerpo humano viene dotado desde el principio con todo. Tiene un órgano fantástico que se llama hígado, que se encarga de hacer una detoxificación importantísima. Lo acompañan 2 riñones que le permiten limpiar cada minuto toda su sangre. Usted tiene un tracto digestivo que le permite excretar lo que quedó después de los alimentos y de lo que consumió. La piel permite que usted también bote toxinas. Usted viene dotado con todo para poder hacer detoxificación. Lo mejor, no le cuesta nada, solamente tiene que cuidarlo y por favor sepa que actúa todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana. No se ponga a buscar soluciones maravillosas, usted ya lo tiene. Someter el cuerpo a estos métodos, por más naturales que parezcan, en lugar de limpiar, pueden terminar haciendo todo lo contrario y dañar incluso esos órganos encargados de desintoxicar el organismo. Cuando toman esos detox, hay que saber que pueden empezar por deshidratarse, desde leve a muy severas deshidrataciones. Esas deshidrataciones pueden acompañarse de trastornos de los electrolitos y eso termina dando calambres, termina dando alteraciones del estado de conciencia. Esa deshidratación también les puede dañar el riñón, les puede producir una falla renal por falta de volumen. Todas esas cosas que se consumen pueden alterar la microbiota. Una cantidad de microorganismos que usted tiene que son necesarios para su vida y su digestión. Mire, yo he tenido pacientes tan graves que han llegado después de tomarse un detox herbal con falla hepática y los ha llevado a la muerte. Esto no es para que se asusten, es para que sean prudentes. Así que no caigan en las trampas del marketing. Lo que hay que hacer es no tener excesos y cuidar esos órganos que cumplen con la tarea de limpieza de manera natural. La primera es, evite el exceso de alcohol, coma bien, coma balanceado. No se olvide, por favor, de hacer ejercicio, eviten los ultraprocesados. Por favor, aléjense de las comidas muy cargadas de carbohidratos, de dulces, de azúcar. Y si usted quiere desintoxicarse, pues yo le propondría algo. Tome agua de manera adecuada, suficiente para estar bien. Consuma frutas, ojalá la fruta entera. Por favor, trate de disminuir el consumo de sal también. Y también consuma comida que está preparada por ustedes mismos. Ya lo sabe, eso de que necesitamos métodos externos para desintoxicar está lejos de la realidad. En lugar de un detox de 3 días, lo que se necesita es hábitos saludables siempre. Yo sé que cuesta aceptarlo porque siempre se buscan salidas milagrosas, pero la mejor desintoxicación, repito, no viene en frascos ni en sueros, viene de dormir bien, de comer bien y así cuidar en especial nuestro hígado y nuestros riñones. Ellos aguantan un montón, los abusos, los excesos, pero tarde o temprano pasan factura y eso no se soluciona ni con jugos ni con otras desintoxicaciones. Feliz tarde. Activamos Plaza Caracol con el actual representante Óscar Sánchez del Partido Liberal que quiere llegar en esta oportunidad al Senado. Candidato, bienvenido. ¿Y por qué quiere estar usted en el Senado? Cordial saludo, Juan David, por supuesto a todos los televidentes de Noticias Caracol.
Por supuesto que queremos una voz que represente las regiones en el Congreso de la República, en el Senado de la República, pero también que busquemos el fortalecimiento institucional, al igual que hemos logrado en 12 años en la Cámara de Representantes de entregar más de 30 marcos normativos en beneficio del pueblo colombiano. Mire, representante, usted está en este momento como representante de Cundinamarca y habla mucho de la descentralización. ¿Cómo lo piensa hacer en el Senado de la República? Yo creo que es el espíritu del constituyente del 91, que permitió que se pudiera hacer la descentralización y la desconcentración. Hoy el Congreso de la República ha aprobado el acto legislativo número 03 del año 2024, que permite la redistribución del sistema general de participación, que debemos de lograrlo en esa ley de competencias que ya fue radicada por el gobierno y que a partir del 16 de marzo entraremos a estudiarla en la Cámara de Representantes, permitiendo que esa redistribución aumente los recursos en el territorio. Las necesidades están en el territorio, los recursos deben de estar allí. Mire, rápidamente, representante, usted tiene la cámara, por supuesto, para que la gente vote por usted. ¿Cómo lo encontramos en el tarjetón? Invito a los colombianos a que haya una voz viva en el Senado de la República, votando en el tarjetón del Senado, abajo en la esquinita, la L del Partido Liberal y el número 10. Óscar Sánchez, del Partido Liberal, aquí, por supuesto, en Plaza Caracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Iniciamos con otro coletazo del caso Epstein en Reino Unido. La policía de Londres detuvo al ex embajador Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El ex diplomático fue captado saliendo de su residencia escoltado. Poco después, la policía confirmó su detención y su traslado a una comisaría para ser interrogado. Documentos revelados recientemente en Estados Unidos muestran sus estrechos vínculos con el pederasta. La captura de Mandelson, una figura emblemática del Partido Laborista, se produjo 4 días después de la del expríncipe Andrés. Y a propósito de eso, un grupo de activistas colgó durante 15 minutos la fotografía de la detención de Andrés Mountbatten-Windsor en el Museo del Louvre, en París. La imagen, que lo muestra saliendo de una comisaría en la parte trasera de un vehículo, fue acompañada del mensaje "Ahora él está sudando", el mismo titular que usó el tabloide The Sun para registrar la noticia el jueves pasado. Un acto para reclamar justicia para las víctimas traficadas por el pedófilo Jeffrey Epstein. La imagen estuvo expuesta hasta que el personal del Louvre la retiró. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, apartó de su cargo a Camila Fabri, esposa del colombiano Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro. Fabri venía desempeñándose como titular del Viceministerio de Comunicación Internacional, cargo que ahora ocupará Rander Peña. Su salida llega acompañada de otros cambios en la política exterior y en medio del control de Washington sobre las acciones del chavismo. Mientras tanto, en Estados Unidos hundió hoy otra presunta narcolancha en el Caribe. El ataque dejó 3 personas muertas. El Comando Sur aseguró que la embarcación estaba bajo coordinación de organizaciones terroristas designadas. Se trata del ataque número 44 desde el 2 de septiembre, cuando Washington lanzó su operación Lanza del Sur, que deja hasta hoy más de 140 muertos. Millones de personas en Estados Unidos están bajo una bomba ciclónica que afecta a 40 millones de habitantes. Se trata de una tormenta invernal que golpeó la costa nororiental en la madrugada y continuará todo el día de hoy. Hay unas 700.000 personas sin energía. Se han cancelado cerca de 6.000 vuelos y se esperan hasta 60 centímetros de nieve en ciudades como Nueva York y Boston, 2 de las más golpeadas. En Nepal, 19 personas murieron, entre ellas un turista británico, cuando un bus se salió de la vía y rodó más de 200 metros. El vehículo cubría la ruta entre Pokhara y Katmandú cuando perdió el control. Otras 25 personas resultaron heridas. Las imágenes evidencian la gravedad del accidente y también muestran a familiares acompañando el proceso de identificación de las víctimas.
Los restos de San Francisco de Asís están expuestos al público por primera vez para conmemorar los 800 años de su muerte. Miles de fieles acuden a la Basílica de Asís, en Italia, para visitar las reliquias que estarán exhibidas un mes. Marinelis Tremamuno estuvo allí y nos cuenta cómo se vive esta experiencia de fe. Gracias, buenas tardes. Este domingo 22 de febrero sucedió un hecho inédito. Por primera vez en la historia fue expuesto al público el cuerpo de San Francisco de Asís y estará accesible hasta el 22 de marzo del 2026. Noticias Caracol estuvo presente en la ceremonia. Veamos. Desde primeras horas de la mañana, los peregrinos hicieron fila para pasar los controles de seguridad para entrar al pueblo de Asís y luego para entrar a la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco. En promedio, 1.500 personas por hora accedieron al templo, en un flujo constante que permitió que unos 18.000 fieles veneraran los restos del santo solo el primer día. El ambiente fue de profundo recogimiento, sin celulares, sin selfies, solo silencio y emoción. Que Francisco habla a todo el mundo. Su personalidad, sus mensajes son verdaderamente profundos y actuales. La ostensión coincide con la celebración de los 800 años de la muerte del patrón de Italia, un verdadero jubileo en torno al santo que predicó la pobreza, la fraternidad y el cuidado de la creación. Monseñor Sorrentino subrayó que este no es solo un acto devocional, sino una invitación a redescubrir el Evangelio. Lo que hace Francisco importante para nosotros es que él vivió el Evangelio. Él quiso ser un hombre de Jesús, quiso ser Jesús. San Francisco predicó paz en tiempos de conflicto, fraternidad en tiempos de división, sencillez en tiempos de exceso. Tras su muerte en 1226, su cuerpo fue enterrado bajo la Basílica de Asís para protegerlo de profanaciones. Permaneció oculto casi 6 siglos hasta que en 1818 fue redescubierto. Desde entonces, las reliquias han sido objeto de veneración, pero nunca habían sido mostradas de forma continuada como ahora. Un día muy bonito, muy especial, muy conmovedor, lleno de gente, organizado, debo decir, muy bien. Increíble. No tengo palabras. Hoy el cuerpo de San Francisco vuelve a hablar, no como reliquia muerta, sino como símbolo de esperanza, unidad y respeto por la vida. Desde Asís, Marinelis Tremamuno para Noticias Caracol. Plaza Caracol desde el Quindío con Mateo Cardona, 33 años, abogado. ¿Por qué presenta su nombre? Muchas gracias, Nelson, por esta invitación a Plaza Caracol, porque siento una responsabilidad con mi comunidad, porque yo he tenido oportunidades que otros no han tenido y quiero de alguna manera devolvérsela en agradecimiento, poner mi nombre al servicio del Quindío para decir, refresquemos esta vaina. Yo reparto por todas partes estos abanicos diciendo, vamos a refrescar la política. Vamos a trabajar muy duro porque este departamento ha estado estancado, abandonado, no lo respetan en Bogotá ni en el resto del país y hay que volver a ponerlo en el centro de las discusiones nacionales. Principales propuestas, Mateo. Hay que trabajar por muchos temas que cuestan un montón de plata. Y entonces yo a la gente lo que le planteo es el Estado se tiene que apretar la correa antes que cobrarle más impuestos a los colombianos para que la plata fluya para varios otros temas que se necesitan. Estamos en una crisis fiscal sin precedentes y no es posible que nos digan que hay más presupuesto que nunca, más endeudados que nunca y el Estado es más ineficiente que nunca. Tiene que apretarse la correa para que fluyan los recursos para emprendimientos, para salud mental y salud física. Estamos en una crisis de salud sin precedentes y tenemos que atenderla. Vale cerca de 24 billones de pesos atenderla. En seguridad hay necesidades y los proyectos estratégicos que necesita esta región, como el acueducto regional, el aeropuerto, la doble calzada Calarcá-La Paila, Calarcá-Armenia, Calarcá hasta Cartago por Montenegro y Quimbaya, todo eso cuesta un montón de plata y se tiene que apretar la correa del Estado antes que cobrarle más impuestos a los colombianos. Condición, refrescar la política en el Quindío. ¿Cómo puede el quindiano votar por usted? A la Cámara el 8 de marzo, 102 en la coalición Ahora Colombia, Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Ese es mi partido, el partido de Sergio Fajardo. 102 Dignidad y Compromiso, Mira y Nuevo Liberalismo, el 8 de marzo a votar temprano. Muchas gracias, Mateo. Plaza Caracol desde el Quindío.
21 buses terminaron afectados por un voraz incendio en el portal de Metrolínea en Girón, Santander. Las autoridades señalaron que la conflagración fue provocada. Las impactantes imágenes de videos en redes sociales muestran cómo el fuego devoró los buses alimentadores que permanecían parqueados dentro del portal de Metrolínea en Girón. 7 máquinas y 25 bomberos intervinieron para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del portal. Que un grupo de habitantes en condición de calle estaban produciendo algún tipo de droga dentro de uno de los buses. Por fortuna, ese grupo de buses es el que está más alejado de la infraestructura del portal y no afectó para nada la infraestructura. 25 buses terminaron afectados, 15 destruidos en su totalidad y 6 parcialmente. Los vehículos no hacen parte de la operación actual, sino que ya estaban en proceso de liquidación por la Superintendencia de Sociedades. Los vehículos están pendientes de que se hagan se le coloquen algunas medidas cautelares para que inicie el proceso de liquidación como tal y mirar a ver si se vende como chatarra, porque realmente, y como ustedes observan, todos los buses están en estado deplorable. El portal de Girón está listo desde hace 5 años, pero no ha sido recibido por el municipio. Hoy está así, vandalizado, sin seguridad y consumido por la maleza. Lo que estamos viendo tanto en el portal de Girón como en el portal de Piedecuesta, como en el Elefante Blanco de Papi Quiero Piña, es el resultado de la desidia administrativa de todos los alcaldes del área metropolitana que han pasado en los últimos 15 años. En las próximas horas, las directivas de Metrolínea sostendrán una reunión con la alcaldía de Girón para evaluar medidas de seguridad dentro del portal, que aún alberga 57 vehículos. Se cumple hoy una semana del cierre del Parque Tayrona tras la ocupación de las taquillas de la reserva por parte de comunidades indígenas. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? Según autoridades locales, en los alrededores del Tayrona operan grupos criminales que, mediante intimidaciones y extorsiones, estarían ejerciendo presión sobre operadores turísticos y otros actores que desarrollan actividades dentro de esta reserva natural. Hoy las puertas del Parque Tayrona amanecieron tomadas por la policía, cumpliendo la orden de cierre de la unidad de parques. Mientras la disputa por la administración de la reserva entre indígenas y gobierno nacional continúa, en los alrededores del parque se respira un aire de intranquilidad y de falta de seguridad por la presencia de un grupo criminal que actúa en esa zona. Este grupo irregular han tenido incidencia permanente en el territorio, en la jurisdicción en torno al Parque Tayrona, con el control asociado a las extorsiones en torno a la reserva natural. Es importante decir que, por supuesto, rechazamos históricamente estos actos y la importancia es de fortalecer la capacidad militar y policial en la zona de cara a poder cada día tomar mayormente el control frente al accionar de este grupo. Según el secretario de Seguridad de Santa Marta, los autodenominados conquistadores de la sierra, también llamados pachencas, intimidan con sus extorsiones a la población. La forma de ellos de abastecerse es delinquiendo en el sector, es por medio de la extorsión. Y no solo la extorsión, sino la base económica fundamental de ellos es el narcotráfico. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita con la Policía Nacional, con Ejército, Fiscalía, donde estamos haciendo unas intervenciones. Pero no solo los pachencas cometen delitos en esa zona, pues a veces hay confrontaciones armadas con integrantes del Clan del Golfo. Existe una confrontación muy fuerte entre el Grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia por el control territorial de la zona de acceso, principalmente a la Sierra Nevada de Santa Marta. El gobierno nacional, a través de la policía, creará dentro del parque un grupo de policías carabineros para bajar los índices de delitos en el Tayrona. Ya se tiene dispuesto por parte del gobierno central y aquí pues también por parte del gobierno distrital las coordinaciones para un grupo de carabineros que irá a instalarse en ese sector y que será permanente, del cual llevará el orden y también pues la seguridad sobre el sector. Mientras las autoridades tratan de frenar los hechos de violencia en la Sierra Nevada, hoy está programada una reunión en el puesto de mando unificado para buscar fórmulas que permitan reabrir el parque en condiciones seguras. Hoy en Plaza Caracol, desde las regiones, seguimos escuchando los candidatos que aspiran a la Cámara de Representantes por Santander. Y la cita hoy es con Juan Carlos Félix, cabeza de lista del partido Cambio Radical. Candidato, bienvenido a Plaza Caracol.
Gracias, Natalie, por este espacio. Un saludo a todos los televidentes. Candidato, entremos en materia. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Por qué los santanderianos deberían elegir? Bueno, los santanderianos se encuentran en Juan Carlos Celis, una persona que trabaja, que es disciplinada, que tiene respeto por los santanderianos. Por eso queremos llegar al Congreso de la República, a trabajar por la reactivación económica y porque las personas pasen de ser arrendatarios a un país de propietarios. Precisamente la vivienda es uno de los pilares de su campaña. ¿Cómo hace la gente en Colombia para acceder a vivienda? Mire, hoy los colombianos y los santanderianos encuentran una dificultad al momento de adquirir vivienda. ¿Cuál es esa dificultad? La cuota inicial. Las personas en su día a día no pueden estar ahorrando para tener a futuro esa vivienda propia. Necesitamos que los subsidios de vivienda lleguen a las familias santanderianas y colombianas y que después se queden pagando el crédito hipotecario como hoy logran pagar arriendo. Esa es nuestra principal propuesta. ¿Por qué? Porque construyendo vivienda reactivamos la economía. Son entre 4 y 5 empleos los que se generan cuando se construye vivienda. Por eso creemos que es la mejor forma de reactivar la economía y apostarle a un Mi Casa Ya 2.0. Cambios radicales, sello de calidad, de trabajo y que las cosas bien hechas se pueden hacer. En materia de empleo, vías, también la gente reclama mucho el tema de infraestructura vial en el departamento. ¿Cuál es la propuesta frente a este tema, candidato? Natalie, los santanderianos han visto la falta de liderazgo porque las obras no llegan al departamento. Santander es de las economías más importantes, pero así no llegan los recursos al departamento. Necesitamos ese liderazgo que vuelva para que podamos construir las vías terciarias, las secundarias, las primarias, que podamos llegar a todos esos rincones santanderianos y sobre todo a los campesinos que pierden sus cosechas porque no llegan. ¿Por qué falta de liderazgo? Porque la principal ley que se aprueba todos los años, que es el Presupuesto General de la Nación, no encuentran esas inversiones. No hay una voz que esté pendiente de que esos proyectos lleguen a esa ley. Candidato, muchas gracias, muy amable. Esto es Plaza Caracol desde las regiones. Continúan las voces de admiración y pena por la muerte de Liliana Angulo, directora del Museo Nacional. Fue una artista que dedicó su carrera a la gestión cultural. Aquí le rendimos un homenaje a su vida y obra. Y simbólica de las comunidades. Tras casi 2 años de habérsele encomendado la labor de dirigir el museo más antiguo del país, Astrid Liliana Angulo falleció en Bogotá. Durante su carrera destacó por el estudio de las comunidades afro desde una visión artística, razón por la cual fue elegida para llevar la batuta del Museo Nacional desde marzo de 2024. Estudió artes plásticas y se especializó en escultura en la Universidad Nacional. Finalmente realizó una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Illinois en Chicago. Soy artista plástica. Gestora cultural y... Una de sus obras destacadas fue Negra Menta, donde una empleada doméstica nariñense fue la protagonista provocando reflexiones alrededor de los estereotipos raciales. Los museos son espacios propicios para la reparación histórica y simbólica de las comunidades que han sido históricamente excluidas. Y con esta visión se caracterizó por traerle nuevas ideas al arte contemporáneo colombiano. Liliana Angulo deja un vacío muy grande en la cultura colombiana, porque era una línea de fuga, una esperanza, un aire fresco en medio de un país que ha racializado. Que produjo no solo imágenes, sino pensamiento crítico, ampliando la mirada de nuestra historia y poniéndola en el centro de reflexión de nuestro país. Una mujer consagrada a las artes desde su niñez. Siempre tuve claro que quería ser artista. Cuando niña... en parte era pues que dibujaba bien y que era como de las cosas que más me gustaba hacer, pero luego ya cuando tuve que elegir pues qué estudiar, siempre mi opción fue ser artista. Tuvo 10 exposiciones individuales, más de 80 colectivas, impulsó el Museo Afro de Colombia y asumió diferentes roles en la vibrante vida cultural nacional. No solo será recordada como una artista y gestora, sino como un testimonio de resiliencia, valentía y lo que significa ser una mujer afro en una nación cambiante. 3 de la tarde, 24 minutos. Es momento de saber qué tendremos esta tarde en Negocios Ditu. Este es nuestro nuevo canal digital económico. Sebastián, hola.
Hola Ana Milena, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a hablar de los 37 meses de retraso que ya acumula el hospital de Usme, cuya inversión ya supera también los 280.000 millones de pesos. Hablaremos de este tema con el Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga. También seguiremos analizando esos detalles de la reunión que sostienen en este momento el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los principales banqueros del país. Nos acompañará para analizar ese tema también el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y finalmente seguiremos revisando esa cifra de 379.800 contratos de aprendizaje que se ejecutaron el año pasado en todo Colombia, cifra que según el SENA sobrepasó el cumplimiento estimado en 103%. Esto y más en Negocios Ditu, Alejandra. Sebastián, gracias. Y les adelantamos también que tendremos esta tarde Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Allí está Pablo Arango. Alejandra, primero me alegra mucho saludarla hoy lunes aquí en este espacio Noticias Caracol y vamos con los temas de Noticias Caracol en vivo. Esta tarde estaremos hablando de la situación generada en México, por supuesto el caos, los desórdenes a raíz precisamente de la neutralización del Mencho de Nemesio Oseguera Cervantes. Ya les vamos a contar, vamos a tener varias voces a propósito de esto ocurrido en México. ¿Dónde está Diana Ospinas? Esta mujer que está desaparecida en Bogotá se perdió después de salir de una discoteca en la madrugada del domingo. Hablaremos con sus familiares y también con las autoridades. Ya hay un video en el que se ve ella subiéndose a un taxi. Finalmente, hablaremos del nuevo frente frío que afectará el Caribe colombiano con la DIMAR y también con el IDEAM. Los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un milagro llamado Seina, un perrito encontrado en la selva literalmente forrado en los huesos. Su transformación no ha pasado desapercibida en las redes sociales, como tampoco para nosotros. Seina parecía una perrita zombie cuando Beth Westwood la encontró en medio del bosque en Vietnam. Nadie podía creer que pudiera aún sostenerse en sus 4 patas esqueléticas. De hecho, muchos pensaban que sus días estaban contados. Pero Seina, calva y casi moribunda, se aferró a la vida, soportando todo el dolor y recibiendo a cambio amor y dedicación de sus rescatistas. Su recuperación podría considerarse como milagrosa. Pasó de ser una perrita fragilísima a una hermosamente esponjosa en cuestión de semanas. Seina salió de cuidados intensivos, revirtiendo su destino a uno de intensa felicidad. Hoy, la otrora perrita zombie es la más vital de las mascotas, cuyo esfuerzo ha sido premiado con una familia que la guía con amor y compasión. Seina lo sabe, es una campeona de la vida, a la que siempre le caerá bien una bocanada de aire fresco. ¿Y recuerdan a Poncho, el monito más querido del mundo por estos días? Pues su historia ha generado una verdadera avalancha, no solo en las redes sociales. Miren ustedes la fila kilométrica que ahora se forma en el zoológico de la ciudad japonesa de Ichikawa para ver a nuestro protagonista, este chiquitín al que su madre rechazó al nacer y que encontró consuelo en un muñeco de felpa. 7 meses después, Poncho continúa en su proceso de adaptación mientras espera ser aceptado por la manada. Y mi ñapa de lunes corre por cuenta de este lémur que disfruta del calor otorgado por los rayos del sol. Un momento viral que nos recuerda que el astro rey brilla en todas partes. Solo hay que elevar la mirada al cielo y dejar que la naturaleza haga lo suyo. Y con el hermano sol brindándonos su calor, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias y por supuesto con la naturaleza en esta su casa Noticias Caracol. Hermosa semana.
Con ese sol que nos está haciendo falta por aquí. Mucho, mucho, para el calorcito delicioso. Uy, sí, bueno, 3 de la tarde, ya 29 minutos, así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento, ya lo saben, con Pablo, a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde. Chao.